Ok, hermanos, qué bueno que podemos reunirnos, ¿verdad? Hasta el día de hoy, gracias a Dios. No nos lo impiden, ¿verdad? Eso es bueno. Peor fuera, ¿verdad, hermanos? De que le dijeran, ¿sabe qué? Ya no te puedes reunir también, ¿verdad? Sería malo. Pero qué bueno, hermano, que aún tenemos esa oportunidad, aunque sabemos que el verdadero templo es este, ¿verdad que sí? La verdadera congregación está aquí. Y hablábamos la semana pasada de un tema que se llama la verdadera gracia. ¿Recuerda eso? Sí. La verdadera gracia. Ahora nos toca el tema la verdadera gracia 2. Hablábamos la semana pasada acerca de la gracia de Cristo. Decíamos que la puerta para entrar a la gracia de Cristo es la fe. Ella viene a ser la puerta. Hermano, eso implica que para encontrar la gracia del Señor es exclusivamente a través de la fe y exclusivamente a través de la fe en Cristo. ¿Recuerda eso? Porque en ninguno otro hay, ¿qué dice? Salvación. No hay en ningún otro en quien podamos ser salvos, solamente en Jesucristo. Y teníamos el asunto de conflicto, ahora que decíamos también que la ley no es de la fe. ¿Recuerda eso? Y si a mí qué, ¿verdad? Solo estoy recapitulando. La ley no es de la fe. También hablábamos de que la gracia es un regalo, es un don de Dios, es un regalo, algo gratis, gracias, es gratis. ¿Qué es lo que yo puedo hacer para ser salvo? ¿Ah? ¿Qué tipo de obras yo tendría que hacer para ser salvo? Ninguna. Dígame, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Solamente venir y creer en el Señor Jesucristo. ¿Verdad? De ahí no puedo hacer nada. Hermano, por agradecimiento puedo aquí, puedo, amén, estoy totalmente de acuerdo, es más, lo hacemos por agradecimiento. Pero ¿qué es lo que yo podría hacer para ser salvo? En el momento, muchas gracias, hermano. En el momento que yo me ponga a hacer algo para ser salvo, le estoy diciendo no a la cruz de Cristo. Estoy diciendo que la cruz de Cristo y la muerte de Cristo en la cruz fue en vano. El momento que a mí me dicen tienes que hacer obras para ser salvo, me están diciendo implícitamente, ¿sabes qué? No fue suficiente Cristo en la cruz. Y les decía yo, es que hay una persona por ahí que dijo, Dios ya hizo el 70. Solo falta el 30. A usted le corresponde hacer el 30. ¿Quién dice eso? ¿Qué podría yo hacer para ser salvo? Nada. ¿Lacerarme? ¿Verdad? Ahora bien, hermano, hay obras de justicia, ¿verdad? Que Él nos dio, Él nos las preparó, obras de justicia para que andemos en ellas. Estoy de acuerdo, pero no son las obras de la ley. Porque ellos trataban de ser salvos por medio de lo que hacían, por medio de las obras de la ley. Hermano, es tremendo porque el problema es que la iglesia vive en eso. ¿Recuerda? Vive pegado como un pámpano a una viña, a una vid que no es él, el verdadero, sino que es otro. Decía Jesús, yo soy la vid verdadera. ¿Recuerdas? Yo soy la vid verdadera. O sea que hay una vid. Y vosotros, le dice a los que andaban con él, son los pámpanos. ¿Qué hacen los pámpanos? Están pegados a la vid. Y les dice, fuera de mí, nada podéis. O sea, despegados de Cristo, nada podéis hacer. Hermano, pero yo creo en Cristo, sí, pero ¿sabes qué? El problema es que se está siendo atacado por el antiguo pacto. Dicho sea de paso, el antiguo pacto no cree en Cristo. Yo no sé si te has dado cuenta, pero el antiguo pacto es por vista, no es por fe. Entonces es un serio problema que hay en la iglesia, donde, fíjense hermano, que
es como ya algo tan natural en la iglesia. Es muy natural en la iglesia hablar de los dos pactos y mixtearlos, unirlos. Les bendiga. Y nadie dice nada. Es tan normal. Mire, si Pablo viviera en este siglo, Pablo hablara, Pablo dijera, así no es. Pablo le dijera a los judíos modernos que andan metiendo sus herejías en la iglesia cristiana, en la iglesia de Cristo, la iglesia de los gentiles. Pablo le dijera, ¿qué andan haciendo ustedes metiendo su antiguo pacto en la iglesia cristiana? Pablo se lo dijera. ¿Me comprende? Pero como que no hay Pablos, no se levantan, como que nadie dice nada. Es una iglesia cristiano-judía. Hermano, yo no sé si usted se da cuenta, pero nos han desculturalizado. A ver, ¿cuántos mexicanos hay aquí? Mexicano. ¿Americano? Ahora todos son americanos, así. ¿Ah? Yo parezco alemán, ¿verdad? ¿Ah? Pues fíjate, hermano, que, mira, hablemos un poquito de cultura. De repente resultas mexicano judío. De repente, en vez de decirme, ¿qué onda? Pues, me dice, shalom, ¿verdad? De repente, en vez de decir, ahí te veo, ¿ah? Shalom, ¿eh? Hermano, yo no adopté mi cultura. Cuando yo crecí en el evangelio, en la iglesia donde yo iba, yo no adopté una cultura guatemalteca, yo soy de Guatemala. Ya el Señor me perdona. Yo adopté una cultura casi judía. ¿Por qué? Porque todo el tiempo iba a ¿dónde? A la iglesia. ¿Y qué es lo que me presentaron a mí para adoptar una cultura así? En cuanto a pensamiento. Pero esto es parte judío. ¿Por dónde me regía yo? Pues por el antiguo pacto también, porque ahí dice. ¿Cuántos dicen, hermano? Pero es que ahí dice. ¿Así lo dice, va? Ahí dice. Pero lo que dice después, en el nuevo pacto. No se oye nada, solo clic, 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 clic. Los grillos se oyen. ¿Ah? ¿Me comprende? Entonces, el asunto es de que no puedes servir a dos señores, porque terminarás amando a uno y detestando a otro. No puedes servir a la luz y a las tinieblas, porque o bien te haces para acá o te hacen para acá. Por cuanto ni fuiste ni frío ni caliente. Es Biblia, ¿verdad? O sea, entonces hay que decidirse. La gracia de Cristo, la gracia que trae salvación, solamente es por medio de Cristo, no es por medio de alguien más, solamente y exclusivamente por medio de Cristo a través de la fe. La fe es la puerta para llegar a esa gracia que trae salvación. Y esa salvación es gratis. No tiene que ser obra. No tienes que hacer 20 pasitos para adelante, 10 para atrás, 2 a la izquierda, hay que lavarse, hay que... tantas cosas que hacen, ¿verdad? Por tradición los judíos. No tienes que circuncidarte, no te preocupes. Es más, Pablo le decía a los Gálatas, si os circuncidáis, Cristo de nada os aprovecha. Anuláis el nuevo pacto que has hecho con Cristo si os circuncidáis. Vosotros, dice, que seguís a la ley, de la gracia habéis caído. ¿Qué les dijo? Incrédulos. Le dieron vuelta a la cruz de Cristo y ya no saben qué, ya no. Dice que solamente a través de la gracia del Señor Jesucristo hay salvación. Entonces la pregunta es, si Él les dijo a aquellos que se querían circuncidar, que querían seguir a Moisés, de la gracia habéis caído, ¿cómo le tenemos que decir a un montón de hermanos que andan de judíos hoy en día? De la gracia habéis caído. Ojo, no solo son los mesiánicos, a mucho evangélico que está metido en iglesia. Porque dice ser de Cristo, pero sigue a Moisés. De la gracia habéis caído. Arrepiéntete. Tienes otra. Pero vamos a ver. Hay un punto de inflexión aquí.
Juan capítulo 1, versículo 17. Juan capítulo 1, versículo 17. Desde el 16. Porque de su plenitud, dice, tomamos todos. Y gracia por gracia. Tremendo. Miren lo que está hablando de la gracia. ¿Sí o no? Porque la ley por Moisés fue dada. Para que lo entendamos, ¿no? Porque a veces tal vez no se entiende. Porque la ley por Moisés fue dada. Mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. ¿Qué le está diciendo? Cuando no, que está hablando de la gracia. Y qué tremendo que dice la gracia y la verdad. O sea, ¿y la otra qué era? Ay, no, hermano, lo que pasa que es que Juan ahí no se dio a entender bien, que o sea, que tú tienes que ir a estudiar amartología, tiene que a ese señor, yo ni lo conozco. ¿Va? Porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. Bueno, qué tremendo, ¿ah? Que fíjese que cuando hablamos de la ley, cuando hablamos de eso, este verso es como un punto de inflexión en la doctrina del Evangelio de Cristo. Ahí como que se corta así, ¿eh? Te habla de dos tiempos. El tiempo de la ley. Tiempo de la ley. ¿Ok? Y el tiempo de la gracia. ¿En cuál de los dos tiempos vives? ¿En el de la ley todavía? Porque la ley por Moisés fue dada, más la gracia y la verdad. Se está hablando también de dos pactos. La ley es un pacto no vigente. ¿Ok? La gracia, pacto vigente. Hermano, fíjense que pacto antiguo, pacto nuevo. ¿Verdad que sí? A estas también se le llama la ley carnal. Diga conmigo la ley carnal. Dígale, ¿cómo estás, carnal? Y a este se le llama pacto o la ley espiritual. Oye, hermano, la ley de Moisés es por vista. Y el pacto vigente que es en el tiempo de la gracia, que es la ley del espíritu, es por fe. No es por vista, es por fe. ¿Ok? Vamos a poner aquí. Por la ley viene el conocimiento del pecado. ¿Correcto? Dice, ¿cómo, hermano? Pues si la ley es santa. Sí, pero sí es santa, pero bien, por la ley viene el conocimiento del pecado. Porque si la ley dijera, no harás esto, entonces no fuera pecado. ¿Me comprenden? Ya es un verso, ¿verdad? Muy, Romanos 8:2. La ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:2, vaya conmigo. Romanos 8:2. Dice, porque la ley del espíritu de vida, que es esta, la gracia, en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué ley era esa? La ley de Moisés. El alma que pecare ciertamente. Y ese era un edicto de muerte. Mira, una cosita así, ya estabas bajo condena. Ya no tenía salvación.
No tenía salvación. Pero es que nadie podía ser salvo. Nadie podía ser salvo. ¿Ok? La gracia del Señor, lo espiritual, que es por fe, esa fue hecha por Jesucristo. Es un tiempo nuevo. Vamos a ver 2 Corintios 3:6. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros suficientes de un nuevo pacto, no de la letra, Jehová, ahí está, JHWH, más un pacto del espíritu. Porque la letra mata, anterior, más el espíritu, la vida. ¿Cómo es que me dicen a mí que hay que judaizarse uno? Que sigamos a la Torá, sigamos a Moisés. Hermanos, que nos han metido hasta cantitos, hombre. Hombre, por favor, no se diga la enseñanza. Hicieron una mezcla, una mezcolanza de todo. Hermano, este verso viene a partir, el verso de Juan capítulo 1, versículo 17. Viene a partir todo esto. Viene a ser el punto de inflexión en la doctrina que yo predico. Viene a dividir esto. Y hay una división que muchos prefieren no leer. ¿Cuántas veces has escuchado algún mensaje de esto? De Juan capítulo 1, versículo 17. Difícil, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque están acostumbrados a vivir en dos reinos. En el reino de la muerte, en el reino de la luz. En el reino de la condena y en el reino de la luz. Así están. Ese es el asunto. Muchos dicen ser de Cristo, pero andan en la enseñanza o son guiados por la ley de Moisés. ¿Quién te guía, hermano? ¿Quién te guía? Bueno, no lo voy a ver todavía. ¿Es Moisés el que te guía? Porque si es Moisés, entonces tenemos un serio problema. ¿Me comprende, hermano? El problema es también si es que el espíritu de Moisés era el verdadero. O el espíritu que le hablaba a Moisés era el verdadero. Porque ¿por qué dice ahí? Porque la ley por Moisés fue dada, más la gracia y la verdad. Es como que está implicando de que hay un espíritu ahí que no era el verdadero. Un espíritu de engaño, un espíritu de error. Dice, hermano, ¿cómo se atreve? Si nuestro padre le habló a Moisés. Ahí tienen problema conmigo, ¿verdad? Los religiosos, los idólatras. ¿Verdad? ¿Sabe por qué? Porque, mire, vaya conmigo a Juan 16:13. Juan 16:13. Yo digo eso, pero yo le traigo Biblia y es donde se choca a usted, ¿verdad? Que me ve o que me va a ver, porque no me puede decir mucho. Le estoy poniendo la Biblia así, ¿ve? No puede decir mucho. Y si has sido la trae una vez, se va a hacer raro. Pero ahí está escrito. Como dijo uno, ¿verdad? Pero se mueve. ¿Ah? Pero cuando viniera el Espíritu de verdad, oiga Jesús, espérame, cuando viniera el Espíritu de qué? ¿Cómo? No había venido. Hermanos, que sí venía, pero se iba. Venía, pero no me digas. Él los guiará a toda verdad. Diga conmigo, toda verdad. Ponle atención a las palabritas. Él los guiará a toda verdad. Esta es la guianza. Aquí, en este pacto, está la guianza del Espíritu. La guianza del Espíritu. ¿El Espíritu de qué? De verdad, lo voy a poner porque si no van a pensar que es el de Moisés. Es la guianza del Espíritu. Él os guiará a toda verdad. Y aquí, hermano, es donde yo a veces me como hasta las uñas, me pongo nervioso, preocupado, me pongo de, no sé, hasta estrés me da. O es 4, o es 5, no sé, pero algo me da. ¿Ah? Dice, pero cuando el Espíritu de verdad, pero cuando viniera el Espíritu, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará de sí mismo,
sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. ¿Qué es lo que hace el Espíritu de verdad? Voy a borrar aquí. ¿Qué es lo que hace el Espíritu de verdad? Voy a poner. Espíritu de verdad. Dice, no hablará de sí mismo. No habla de sí mismo. ¿Qué otra cosa es el Espíritu de verdad? Hace saber todo lo que oyere. Dice que el Espíritu escudriña hasta lo más profundo del Padre. Hace saber todo lo que oye. ¿Ah? Y también hace saber todas las cosas que han de venir. O sea, hermano, mire dos cosas que hace el Espíritu de verdad. No habla de él, como es. Esto no lo dijo el Padre, lo voy a decir yo. Ahora empiezo a dar yo mi ley. Ahora empiezo a dar yo mi instrucción. ¿No fue Satanás el que empezó a hacer eso? Ahora empiezo yo a decir lo que el Padre no dijo. Eso fue lo que Satanás hizo. El espíritu de error, el espíritu de mentira. Por eso dice más, cuando el espíritu de verdad venga, él no hablará de sí mismo. ¿Y qué otra cosa hace? Te hace saber todo lo que oyere del Padre. ¿Qué hacía el otro entonces? ¿Cómo que nos ocultaban cosas o no? Otra vez, pero cuando el espíritu de verdad viniere, él los guiará a toda verdad. Otra cosa que hace esto, voy a ponerlo aquí, guía a la verdad. Guía a la verdad. No sé qué pasó, no sé si fui yo. ¿Qué hace el espíritu? ¿De verdad? Te guía a la verdad. ¿Cuántos son guiados por el espíritu? Tremendo, ¿ah? Qué tremenda situación. Hermano, significa que cuando él oye algo, te lo hace saber, te lo dice. ¿Dónde te lo hace saber? Ahí ve. Ahí te lo hace saber. No es que ese espíritu de verdad no va a dar un mensaje que no es. El espíritu anterior, lo que no le convenía, no lo daba. ¿Me comprende? Ese hermano, ¿cómo se atreve a hablar así del antiguo pacto? ¿Usted qué es lo que trae? Pero el espíritu anterior se guardó cosas. ¿Nos mantenía en ignorancia o no? Por eso, mire qué interesante este verso. Mire, el espíritu de verdad te va a guiar a la verdad. Mire qué interesante este verso. Yo se lo voy a dar un verso aquí. No es uno, son varios. Primera Juan 2, 20 al 27. Esto es lo que me pone a veces a mí preocupado. Soy honesto. Porque parece que todavía necesitamos sacerdotes. Mas vosotros tenéis la unción del Santo. Y conocéis todas las cosas. Porque eso hace saber todo. Sigamos. No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino como a los que la conocéis y que ninguna mentira es de la verdad. Dice que no ignoraban esta situación ahí. Yo no os escribo a ustedes como ignorantes, porque ustedes conocen la verdad. ¿Cuántos conocen la verdad? Sigamos. ¿Quién es mentiroso? Sino el que niega a Jesús, o el que niega que Jesús es el Cristo. Israel afirma que Jesús es el Cristo o niega que Jesús es el Cristo.
Los judíos lo niegan. Otra vez, ¿quién es mentiroso? El espíritu de mentira, ¿va? Y que niega, este es el anticristo, también es un anticristo, que niega al Padre y niega al Hijo. Un día me agarraron y me dijeron, usted está negando al Padre. No, yo no estoy negando al Padre. Yo no niego al Padre, ni al Hijo, ni al Padre, ni al Espíritu. Lo que yo sí estoy seguro es de que el Padre de Jesús no es Jehová. Ya sea, búsquese a Pedro Galatino, un italiano. Léalo. Pero yo no niego ni al Padre ni al Hijo. Dice, cualquiera que niega al Hijo, ese tampoco tiene al Padre. Yo no niego al Hijo. No mismo Jesús decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cualquiera que confiese al Hijo, tiene también al Padre. ¿Cuántos tienen al Padre en su corazón? Si han confesado al Hijo. Pero fíjense, hermano, que dice ahí, pues lo que habéis oído desde el principio sea permaneciente en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio fuera permaneciente en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Pero, fíjense, hermano, mira el 25. Y esta es la promesa, la cual Él nos prometió, dice, la vida eterna. ¿Cuál es la promesa que Él nos prometió? La vida eterna. Dice, os he escrito esto sobre los que os engañan. Había engañadores, ¿verdad? 27. Eso es lo que me quita a veces el sueño. Por la unción, pero la unción que vosotros habéis recibido de Él mora en vosotros. Y no tenéis necesidad que ninguno os enseñe. ¿Perdón? ¿Cómo? Mas como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, así como os he enseñado, perseveréis en él. Hermano, ¿ya se fijó que la iglesia a veces ignora? ¿Sabe cuál es el problema? La enseñanza vive en otro asunto. Qué bonito sería que nos sentamos a la mesa, ¿verdad, hermano? Fíjense que hay un verso que dice esto, y miraba yo y boom, me das todo el panorama, así me quedo yo, alguien se le está alumbrando aquí. Qué bonito sería. Pues dice que esa unción enseña todas las cosas. Todas las cosas. Hermano, usted lo sabe todo. No, yo no sé nada todavía. O muy poquito, tal vez nada. No tiene necesidad que nadie os enseñe. ¿Cómo no, hermano? Tiene que ir a la iglesia para recibir la instrucción. Necesitas el sacerdote todavía, ¿verdad? Pero qué bonito fuera, ¿verdad? Que abras tu Biblia. Oh, mira, te deleitas. Y se te abre todo un panorama ahí que está dentro de ti, una enseñanza que ya fue puesta dentro de ti. ¿Por qué? Porque te está enseñando el espíritu de lo que estás oyendo. Cosas nuevas. Están enseñando y enseñando. Pero, hermano, le voy a ser honesto en algo. ¿Qué estoy predicando yo? Puro rudimento. Esto es doctrina básica. Para que de una vez te decidas. Pura doctrina básica te estoy predicando. Para que te des cuenta que no puedes andar en dos lugares. No puedes andar en dos instrucciones, en dos pactos, en dos leyes. Es pura doctrina básica. Él os enseñará todas las cosas. No tenéis necesidad que ninguno os enseñe. El Espíritu mismo os guiará y os enseñará. Se llama la guianza del Espíritu. Pero es cuando estás en la gracia. Pero si te regresas al pacto anterior, de la gracia habéis caído. Cristo no os aprovecha. Así se lo dice Pablo a los Gálatas. Enemigo me he hecho de vosotros por la verdad que les predico. Muchos ni me hablan por eso. Enemigo me he hecho de vosotros, decía Pablo, porque les digo, por amor a la verdad. Tremendo que te hagas de enemigos por decir la verdad. Ay, no, hermano, es que sabe que no hay que decírselas porque de repente ya no nos van a hablar. Primera de Juan 4:13.
Desde el 12. Mire qué bonito este verso. Choca con todo el antiguo pacto. Ninguno vio jamás a Dios. Diga conmigo, ninguno vio jamás a Dios. Diga conmigo, jamás. Jamás. No es canción. Estos andan carnales hoy, andan la ley de la carne. ¿Ah? Ninguno vio jamás a Dios. He visto a Dios cara a cara. Ahí viene el teólogo, es que no es que haya visto a Dios. ¿Sí? Con él hablaré y me sentaré como un compañero habla a su otro compañero. Así dice. ¿O no? ¿O me equivoco yo? Ninguno vio jamás a Dios. Entre paréntesis, Moisés no lo vio. Entonces, ¿a quién vio? Si nos amamos unos a otros, Dios está en nosotros. Y su amor es perfecto en nosotros. Pero para eso tienes que tener el amor de hermano a hermano. Amar a Dios primero y después amar a tu hermano. Pero es que aquí, fíjese que aquí no nos enseñan a amar al hermano. Aquí me enseñan a santificarme en la muerte de mi hermano. Hermano, ¿cómo dice eso? Ay. Ven, vayan y maten a sus hermanos. ¿Ah? Y os santificaréis en la muerte de sus hermanos. Con la sangre de sus hermanos van a ser santificados ustedes. Tienes que agarrar la espada y matar a tu hermano. Cortar donde aquí el muslo. Que se desangraran. Pero aquí dice, si nos amamos unos a otros, Dios está en nosotros. Y su amor es perfecto en nosotros. Y dice en el 13, en esto conocemos que estamos en Él y Él en nosotros. Dice, en que nos ha dado ¿de qué? De su espíritu. O sea, hermano, que este espíritu de Él, se caracteriza por algo que es el amor. Voy a ponerlo aquí. Amor. Por eso decía un hermano que yo no mucho lo entendía, pero tiene razón. Entre la justicia y el amor, el Señor prefiere. ¿No? Porque si vamos a la justicia y al derecho, usted y yo, pues la salvación no tiene nada que ver con la justicia. Él se hizo justicia por nosotros. Él pagó por nosotros. Y después viene y te da el regalo de la salvación. Porque yo no puedo hacer mi propia justicia para ser salvo. Puedo. Tremendo, ¿no? Dice, en esto conocemos que estamos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su espíritu. ¿Cuántos tienen el espíritu? ¿Y te habla? ¿Y te guía a toda verdad? Pues yo le digo, a mí me gustaría mucho que en la mesa habláramos de todas estas cosas y mucho más. Decía Pablo, hablamos entre perfectos. Así dice, ¿ya? ¿Verdad que sí? No de la sabiduría de este mundo, ni de los arches o de los arcontes de este mundo que se deshacen, sino del ayón que viene. Sabiduría de lo alto, dice, del ayón futuro. Hablamos sabiduría. Hablamos. Entendemos. Por alguna razón entendemos. No porque he ido a la escuela. ¿No? ¿Cuántos son universitarios aquí? Te enseñan esas cosas, te van a decir, está loco, está oyendo esas cosas, son tonteras. Esto no es por ir a la universidad, no es porque te hagas teólogo. No es porque saques alguna especialización en cristología. No. Es por medio de la revelación del Espíritu, el que te da la guianza, el que te guía toda la verdad. Por eso dice, no tienes necesidad de que nadie te enseñe. Ahí está la guianza. Ella te guía toda verdad, ella os hará saber. Por eso Jesús cuando le dice, cuando os mandé sin báculo, ¿os faltó algo? Le decía a los discípulos. Y ellos decían, no. Cuando os mandé sin bolsa, ¿os faltó algo? No, al instante.
Ay, hermano, entonces no hay que prepararse. No, claro, sí, prepárate. En parte conocemos y en parte la revelación, sí. Pero ¿sabes qué? Es el Espíritu el que te guía. A la verdad. Prepárate. No estoy diciendo que no te prepares, bro. Claro que sí. 2 Corintios 1, 21, 22. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo. ¿Ok? Desde el 20. Porque todas las promesas de Dios son en él, sí. Y en él, amén. Por nosotros, a gloria de Dios. Qué versión. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo. Y el que nos ungió es ¿quién? Dios. El cual también nos ha sellado y dado la prenda del Espíritu en vuestros corazones. ¿Dónde está la prenda del Espíritu? En vuestros corazones. Entonces, hermano, lo que tenemos que hacer nosotros y los que me oyen es demostrar que están sellados con el Espíritu y que sean guiados por la verdad. Porque ahí es donde se da cuenta uno. ¿Me comprende? Ahí es donde se da cuenta uno. Hay cosas, hermano, que Pablo las entendía y las hablaba bien facilito. Y Pedro decía, hay cosas que dice mi hermano Pablo que son bien difíciles de entender. Pablo todavía mira ahí con cositas del judaísmo. Porque el judaísmo te pone mero lento. Te cega. Te saca de la verdad del evangelio que es en Cristo. Te desvía del camino. ¿Quién no dijo yo soy la verdad? Yo soy el camino, la verdad. Yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí. No a través de otro. Él es la verdad. Él es el camino. Él es la vida. Cualquier cosa que te quiera sacar de ahí, no es de Él. Tremendo. ¿Estás sellado con el Espíritu en tu corazón? Es decir, hermano, si es hijo, tiene que tener el Espíritu. ¿O no? ¿Cuántos hijos hay aquí? Vamos a leer. Ve que me estoy poniendo a darle versos, ¿verdad? Para que diga, este hermano está hablando nada más porque quiere hablar. Pero le estoy dando pasito por pasito. A, B, C. ¿Ah? Como dijo un hermano, en corderitos estamos. ¿Ah? Gálatas 4:6. Vino Cristo, dice en el 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, que estaban presos, ¿ve? La ley del pecado y la muerte, a fin de que recibiéramos la adopción como hijos, la adopción de hijos. 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo. ¿En dónde? En vuestros corazones, el cual clama, Abba, Padre. Dice Jehová ahí, ¿no? Abba. Es como mi paito, mi papito, mi papito. Es que se llama Padre. Abba, Padre. O sea, hermano, que el Espíritu, el Dios viviente mandó al Espíritu de su Hijo. ¿A dónde? A nuestros corazones. Dice, porque ahora ya nos ve como hijos. O sea, todo aquel que es hijo tiene que tener el Espíritu. Pues si no, tiene otra cosa. Así de que ya no eres siervo. Diga conmigo, esclavo. Ya no eres esclavo. Y hermanos, que usted dijo esclavo y lo de la esclavitud. Bueno, doulos. La palabra ahí dice esclavo. Sino hijo. Y si hijo, también heredero. ¿Tienes herencia? Hermano, y luego una pregunta, ¿cuál es la herencia que usted tiene con todos los santos? ¿Cuál es la herencia? Piensas en un carro último modelo, casa, una mansión a la orilla de la playa, en el cielo. ¿Qué piensas? Un buen apartamento de lujo como los de Malibu. ¿Qué piensas allá en el cielo? ¿Cuál es tu herencia allá? Porque si tienes una doctrina carnal, vas a pensar así, que todo es literal. Hermano, aquí no tengo casa, pero en el Señor tengo una mansión. Allá me espera. Y es como que cuando llegas allá esperas que alguien esté, hermano, aquí está su casa. ¿Ah? Vas a pensar literal. ¿Por qué? Porque los de la carne así piensan. Todo es literal. ¿En cuántos días hizo Dios todo?
6 días de 24 horas y punto. Si usted no está de acuerdo, váyase de aquí. Así. Pero fue una semana cabalita, hermano. Y se acabó. Porque pues son literales, están en otro pacto, están en otra ley. Ellos están bien en su onda. Uno es el que anda errando, metiéndose ahí. Uno es. Por supuesto que si te habla el Espíritu no vas a caber ahí. Hermano, ¿y qué es lo que tengo que hacer? Es que viera que la doctrina, es que viera que lo que usted dice, dicen otros, dice, ¿y qué te dice este? ¿Y este qué dice? No, que ya me va convenciendo. O sea, yo no necesito convencer a nadie. Si no tienes a al Espíritu de Dios verdadero morando en tu corazón, así baje la Virgen María, Guadalupe, Moisés, Elías, todos juntos a hablarte. No, nomás no. La Virgen nomás no. Pero si tienes a Cristo en tu corazón, tienes el Espíritu en tu corazón morando en ti. Y si sabes que hay algo que me hace clic a mí aquí, mira, de lo que ese hermano está diciendo. Yo le voy a decir algo. Yo no necesitaría darle Biblia a usted. Sino que usted en su corazón, cuando yo estoy hablando, usted recibe el testimonio de lo que se está diciendo. ¿Sí sabía? Será, hermano. Tremendo, ¿ah? Romanos 8:14, ¿cuál era? Ah? Romanos 8:14. Romanos 8:14. Ahí está más claro lo que estoy diciendo, mire. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Ya sabe cuál es la pregunta que viene, ¿ah? Sí, ya sabe, ¿no? ¿Eres guiado por el Espíritu? Hermano, es que todos somos hijos de Dios. Sí, está bien, sí. Yo no puedo decir quién sí, quién no, ¿verdad? Claro que no. Pero es una pregunta, ¿eres guiado por el Espíritu? ¿Eres guiado por el Espíritu? Porque aquí dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu, los tales son hijos de Dios. Y dice en el 15 algo más tremendo. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre. Aquí, para estar otra vez en temor. Estos tenían miedo. Ay, Moisés, mira cómo está ardiendo el monte. Ve tú y habla con él, no sea que nosotros nos acerquemos y nos despedace por completo. Dice que cualquiera que se acercara a ese monte y lo toque será despedazado. Amén, diga. No matarás, diga. ¿Ah? ¿No dice así? ¿No matarás? Y de repente te acercabas al monte y ¡boom! Te hacían chicharrón los sábados, para el sábado. Para que no estés otra vez bajo un espíritu de temor, bajo un espíritu de esclavitud, mas habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Porque el mismo espíritu da testimonio ¿a dónde? A nuestro espíritu que somos sus hijos. Y si hijos también herederos de Dios y coherederos en Cristo, de Cristo, siempre padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermano, entonces, ¿por qué tengo tantas pruebas? Ahí dice, mire. Los padecimientos. Pero hermano, porque ahora que ya vengo a Cristo y tengo tantas pruebas, hermano, ¿sabes qué? Dice que si padeces, también te van a recompensar. Vas a ser glorificado justamente con Cristo. Tremendo. Es como, hermano, la crucifixión, ¿verdad? ¿Qué decía Pablo? Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Por qué? Porque también decía, en mi cuerpo llevo las marcas de Cristo. Porque estaba sufriendo. Estaba sufriendo. Por predicar esto se sufre. Hoy no sufrimos como sufrían antes. ¿Verdad que no? Mire, a lo máximo que yo he llegado es que me escupan. Yo no sé cómo actuaría usted.
¿verdad? ¿Cómo actuaría usted si lo escupe a alguien? Agarré el pañuelo. ¿Ah? A mí me dio plurri. Pero antes, hermano, miren, a la cárcel, al cepo, a colgarlos, a quemarlos, porque dijeron algo que iba en contra del judaísmo o en contra de Roma. Mire, Roma todavía el siglo pasado mataba gente en el nombre de Dios. Obsérvese la Santa Inquisición. Ellos hacían que la voluntad de Dios según ellos, ¿verdad?, prevaleciera, y ellos eran los ejecutores de la voluntad de Dios. Era la única iglesia hasta entonces. La Santa Inquisición. Tremendo. Decías algo que no era conforme a los escritos de ellos, que ellos habían impuesto, te morías. Y creían estarte haciendo un favor. Fíjese, un favor. Pues aquí dice, hermano, que somos hijos, y si somos hijos, también somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. ¿Tienes herencia? ¿Cuál es tu herencia? ¿Cuál es tu herencia? No sé, aquí dice que este te guía toda verdad y que no tiene necesidad que nadie te enseñe. ¿Cuál es tu herencia? Eres heredero. Tremendo, hermano. Los hijos del Dios viviente, ¿verdad? No es el espíritu de servidumbre. No es el espíritu de esclavitud. No es el espíritu de temor el que tienes. Tienes otro espíritu, mi hermano. Es más, aquellos que son guiados por el espíritu conocen la voz de él. La conocen. Juan 10, vamos a leerlo. Juan 10, del 4 al 5. Juan 10, 4 al 5. Ahí lo da a entender. Desde el 2 le hablo. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas, dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y sus ovejas llama por nombre y las saca. Y como las ha sacado fuera todas las propias, o la de él, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, antes huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Tremendo, ¿no? Ahí está. Tienes el espíritu, hermano. Tremendo. Aquellos que son guiados por el espíritu conocen la voz del Señor. Antes no había sido dado a conocer el espíritu de verdad al mundo. No. Le voy a dar el verso. Juan 14, 17. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le conoce. No le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis porque está ¿dónde? Y será en vosotros. Pero dice que el mundo, o sea, antes, ¿qué pasaba con el mundo antes de que viniera Jesús? ¿Qué pasó? El mundo no conocía al Espíritu de verdad. Entonces, ¿a quién conocía? Otro espíritu conocía. Ya ve, hermano, ¿por qué es que yo soy tan radical cuando predico estas cosas? Tienes que decidirte, hermano que me oyes, tienes que decidirte. ¿Sigues a Cristo o sigues a otro? Pero decídete. Decídete. ¿En dónde se conoce, hermano, el que tiene el espíritu de verdad? Porque es fácil conocerlo. Fácil conocerlo. Al que tiene el espíritu de verdad. Primera Juan 4, 6. Primera Juan 4, 6. ¿Quién tiene el espíritu de verdad y quién no lo tiene? ¿Lo leamos? ¿Lo leemos? Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye.
Por esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Cuando yo veo que hereje, sois un español, pues sois unos blasfemos, puso ahí. Sí. Yo estoy diciendo la verdad. En eso se conoce. Si te rechazan, dices, ¿sabes qué? Pues traes un problemita, traes un espíritu de error que no te das cuenta, crees que es la verdad, pero no es. Y le dice espíritu de qué? De error. El espíritu de error, hermano. O sea, el espíritu anterior es un espíritu de error, es un espíritu de mentira. ¿Cómo la ve? Espíritu de mentira. ¿De qué espíritu eres, hermano? ¿Por qué espíritu eres guiado? Cuando decimos la guianza del espíritu, ¿cuál es el espíritu que te guía? Fácil. Cuando se rechaza la doctrina esta. No me estás rechazando a mí, estás rechazando a Cristo. A mí no. ¿Yo qué? ¿Quién soy yo? No soy nadie. Está rechazando a Él, a su palabra, a su evangelio. Ahí es donde se conoce. En otras palabras, dime qué doctrina tienes y te diré qué espíritu te guía. Pues sí. ¿Qué espíritu tienes? Así de fácil. ¿Por qué dijo eso? Porque viene mi hermano. Se lo voy a decir. Vamos conmigo, Gálatas. Estoy hablando con pura Biblia para que no me digáis blasfemo. ¿Ah? Gálatas 5:18. No sé si lo va a creer más claro. Ya voy terminando. ¿Cómo dice ahí? Mas si sois guiados del Espíritu, ¿qué dice? Ya no estáis bajo la ley. Bueno, dice, hermano, o sea, si ya no está bajo la ley, puedo pecar, puedo aquí. No, claro que no. No estoy dando carta libre para pecar. Porque ahí dice, y manifiestas son las obras de la carne. Dice, hermano, las obras de la carne, y usted conoce algunas, ¿verdad? Unos pecados. Pero a obras de la carne se refiere también a esto. ¿Verdad? Adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicería, enemistades, pleito. Ahí es donde entra. Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras. Pues eso es el antiguo pacto también, ¿no? ¿No era así Jehová? Lleno de ira, diserciones, contienda. ¿No era así? Separaciones. Mas si sois guiados por el Espíritu. Yo no estaba. Sí, ¿qué significa? Eres libre de la ley. Él es libre de la ley. Tremendo. ¿Qué cosas? Hermano, muchos claman vivir en espíritu, pero aprenden de la ley carnal. Andan bajo otro espíritu. Con razón Jesús les dijo a unos, ¿verdad? Los hijos del trueno, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. ¿Qué querían hacer? Maestro, ¿queréis que hagamos descender fuego del cielo y los consuma por completo? Y Jesús no estaba pensando en eso. Jesús estaba conmoviendo por ellos. Y los otros ya enojados, ¿no? Si quieren sacamos una espada y los matamos aquí. Mire, Pedro. ¿Eh? Pedro Navaja. Pedro, tanto tiempo conmigo y sigues con el otro espíritu, el matón. ¿Qué hace Jesús? A la oreja, ¿verdad? Se vaya a la pila, la lava, ¿verdad? ¿Eh? La lista para el almuerzo. No, ¿ah? Y se la coloca. Le restaura. ¿Pero qué es lo que hacía el espíritu anterior? Violencia, ira. Por eso, hermano, es bueno no defenderse. Hay que aprender, fíjense. Hereje. Mire. Mejor. No defenderse, mejor.
Señor, ayúdalos, ten piedad, verá que se les alumbre el foco. Háblale, Señor. ¿Cuál espíritu eres guiado, mi hermano? Ahí es que tenemos más. Si sos guiado del espíritu, no estás bajo la ley. Estás bajo otro espíritu, no bajo la ley. No bajo la ley carnal, no bajo la ley del pecado y de la muerte, sino bajo la ley del espíritu que da vida. Estás bajo otro pacto. Romanos 8:11. Ya voy terminando, estoy a 2-3 versos. Mire qué tremendo. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, es el espíritu de vida. El que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Ya ve la importancia de tener el espíritu? ¿Correcto? Dice que por su espíritu también nos vivificará a nosotros, nos va a levantar, nos va a dar vida a nosotros. Entonces dice aquí, hace la aclaración en el 12, ¿verdad? Así que hermanos, deudores somos, no de la carne, no de este pacto, para que vivamos conforme a la carne o a la ley carnal. Porque si vivieres conforme a la ley carnal, qué mala traducción, moriréis. Mas si por el espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Todos los que son guiados por el espíritu de Dios, los tales son el espíritu de Dios. Hermano, ¿cómo sabe que está hablando, verdad, de la ley? Dice en el 15, porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Tremendo, ¿no? Esto no es una invitación al pecado, hermano. Que la ley te decía, ¿sabes qué? Esto es pecado y te vas a morir. La ley era santa, decían es santa, inflexible, por supuesto, ¿verdad? Pero el espíritu, la ley del espíritu de vida en Cristo, me ha librado de la ley del pecado. ¿Sí me comprende? Leamos Romanos 6:14. 2 versos más, yo ya termino. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo ¿qué? Sino bajo ¿qué? Pero ¿qué es lo que te requiere? En el 13. Vamos del 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Ahora está hablando de cuerpo mortal. Para que le obedezcáis a sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumentos de iniquidad. Antes presentaos a Dios como vivos de los muertos y vuestros miembros a Dios por instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley. Yo que no le está diciendo ahora tienes un pase libre para ir a pecar. Porque muchos piensan, hermanos, que estamos bajo la gracia y bajo la gracia Cristo ya pagó todo y ahora vamos a hacer lo que querramos. Yo estoy diciendo eso. Pero dice, hijitos, si alguno ha pecado, ¿qué dice? Muera irrepresible. Así dice, ¿no? Abogado tenéis. Dice, hijitos, no pequéis. Así dice, ¿verdad? Pero si alguien pecó, tiene un abogado. A Cristo. Ven a él. Último verso. Romanos capítulo 8, versículo 2. Ahí está. Eso es lo que vino a hacer Cristo con la gracia. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, que tenemos en nuestros corazones, Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Otra vez? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y usted me dirá, hermano, ¿y usted cómo sabe que está hablando de la ley de Moisés? Mire el siguiente.
Porque la ley del Espíritu, porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil, por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley fuese cumplida. ¿Qué significa? Que esta ley ya fue cumplida. ¿Quién la cumplió? Cristo. ¿Dónde? En la cruz. Fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a qué, más conforme al Espíritu. ¿Está conmigo? Entonces, hermano, reflexionen. Hay que reflexionar en esto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, la salvación solamente es a través de Él, por su gracia, por fe, no por vista, bajo una ley espiritual, no bajo una ley carnal, no la ley de la condena, del pecado y de la muerte, sino una ley espiritual. La ley del amor se llama también, la ley del espíritu. ¿Saben en la ley del amor lo que hace el Señor? Corintios me parece que está. Dice, si alguno viere a alguien cometiendo una falta, si fue encontrado en una falta, ¿qué dice? Sacarlos afuera del templo, agarrar piedras y no, dice, restaurar a aquel, restáuralo, habla con él, ayúdale. Dile, hermano, mira esto, te vi esto, quiero ayudarte, ¿qué puedo hacer por ti? ¿No? Dice, no siendo como orgulloso y no tratando de condenarlo, no vas a hacer que tú también cantes, tropecé de nuevo. O a ti también te pase lo mismo que le pasó a él. Mejor, ven, ayúdale, restáuralo. Y dice adelantito, y así cumplid la ley de Cristo. ¿Por qué? Porque es la ley del amor. Aquí, hermano, no era la ley del amor. Aquí era la ley de la justicia. Ojo por ojo. El que a hierro mata, piel por piel, decía Satanás. Lo mismo decía, piel por piel dará al hombre. Vida por vida. En cambio, en la ley de Cristo, es el amor. ¿Quién es perfecto aquí? Si nos fuéramos por esta ley, ay Dios, hermano, estás condenado a muerte y no tienes salvación. Por eso es que siempre digo, ven a Cristo. Te digo, ven a Cristo. Ven al Señor. Deja de andar militando en la ley de Moisés, porque en la ley de Moisés no vas a encontrar nada más, no vas a encontrar nada más que condena. Lo único que vas a encontrar ahí. Ven al Señor. Ese es el tema, la verdadera gracia, capítulo 2. Vamos a dar las gracias al Señor porque Él nos ha bendecido con su palabra esta mañana. Vamos a dar gracias porque Él nos ha ayudado a predicar este mensaje. Recuérdense que solamente es a través de Él. Señor Jesús.